Vamos a continuar con otro ejercicio de este tema, resolviendo la siguiente armadura. Se trata de una armadura que tiene la siguiente geometría. Tiene dos apoyos, A y B, y tiene las barras que están señaladas en el dibujo. Tiene un peralte de 60 centímetros y una distancia entre apoyos A y B igual a 2 metros. Tiene una carga concentrada en el nudo superior de 10 y otra en el otro nudo superior de 2 toneladas. De lo que se trata es de que podamos determinar los valores de tensión o de compresión a las que están sujetas cada una de las barras que componen esta armadura. O sea, tenemos que determinar, para el caso de cada una de estas barras, cuáles son las fuerzas que están actuando axialmente en cada una de ellas. Para ello es importante determinar los valores primero de las fuerzas externas a las que está sujeta la armadura. En este caso nos hace falta averiguar los valores de RA y de RB, así como algunos datos relacionados con la geometría general de la armadura, principalmente lo relacionado a sus ángulos. Evidentemente, para facilitar la resolución de todo el ejercicio, se hace indispensable nombrar cada uno de los nodos de la armadura. En este caso voy a nombrar a este nodo como C y a este nodo como B, de manera que podamos tener los datos completos del ejercicio que vamos a realizar. Vamos a empezar determinando los ángulos que componen la geometría de la armadura. En este caso se trata de determinar los valores de estos ángulos, que como estamos viendo se trata de los ángulos de un triángulo isósceles y son dos ángulos iguales, los que tenemos acá, dos triángulos iguales, perdón, de tal manera que el ángulo A señalado aquí y el ángulo B son idénticos, ¿sí? Igual este ángulo, el ángulo que está en el punto C relacionado a este triángulo es igual al ángulo señalado aquí porque se trata de ángulos alternos internos. En ese caso, si sacamos la tangente del ángulo A, podemos plantearlo de la siguiente manera. Tangente de A es igual a cateto opuesto, que es esta altura, 60, entre la hipotenusa, que es 1, como se señala acá abajo. De tal manera que el ángulo A es igual al arco tangente de punto 60, o sea, es igual a 31 grados. De tal modo que estos ángulos valen 31 grados. Vamos a determinar ahora el valor de las reacciones de la armadura. Para ello vamos a aplicar las dos ecuaciones de la estática que conocemos, sumatorio de momentos y sumatorio de fuerzas igual a 0. En este caso vamos a suponer que vamos a hallar momentos a partir del punto A y la sumatoria de todos los momentos que giran alrededor de A debe de ser igual a 0. Hay que considerar también que las cargas que están de 10 y de 2 toneladas en la armadura están actuando sobre esta dirección vertical, de tal manera que alrededor del punto A se producen los siguientes momentos. El momento de la fuerza de 10 toneladas que está girando de esta manera con un brazo de palanca de 1 metro. RB, que está girando alrededor del punto A de esta manera y que tiene un brazo de palanca de 2 metros. Y la carga de 2 toneladas ubicada en este punto que tiene un brazo de palanca que hace que gire de esta manera y que tiene un valor de 3 metros. Todo eso debe de ser igual a 0. Si desarrollamos la ecuación, como indica aquí, nos quedaría que la sumatoria de momentos igual a 0 es igual a menos 10 por 1, que es el momento de la carga puntual, que está aquí de 10 por su brazo de palanca 1, más el valor del momento de RB, que tiene un brazo de palanca de 2 por RB, como indica esto, menos el momento de la carga que está en ese extremo, que es de 2 metros por un brazo de palanca 3. Si de ahí despejamos el valor, nos queda que la RB es igual a 8 toneladas. Por otro lado, si hacemos sumatoria de fuerzas, como indica esta ecuación, pues tenemos que si sumamos RA menos 10 más RB menos 2, eso es igual a 0, como indica la ecuación de abajo. Podemos despejar de allá el valor de
la reacción RA y nos queda que RA es igual a 4 toneladas. Ya tenemos resueltas en términos generales la configuración de la armadura. Podemos entonces empezar y aplicar el método que conocemos de nudo para determinar los valores de las fuerzas internas de compresión y de tensión que están actuando dentro de ella. Para ello vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio de cada uno de los nudos que componen la armadura. Hay que recordar que en el método de los nudos se da por un hecho de que todas las fuerzas que concurren a cada uno de los nudos, por ejemplo, en el caso del nudo B, tenemos la fuerza de esta barra, de esta otra barra, de esta y de la reacción. Si sumamos la totalidad de estas fuerzas, como es un nudo en equilibrio, debe ser igual a 0. Lo mismo ocurre con cada uno de esos nudos. Aquí he dibujado de este lado las fuerzas que concurren al nudo A, que como ustedes pueden notar, está por un lado la reacción de 4 toneladas, que está aquí, que es la que hallamos anteriormente, y también las fuerzas que concurren de las barras AC, que es esta, y de la barra AB. Es decir, en este nudo, que es el nudo A, están concurriendo 3 fuerzas que son las indicadas aquí en el dibujo. La sumatoria de estas fuerzas debe de ser igual a 0. En ese sentido, podemos entender que aquí hay una fuerza vertical que conocemos, es la única que conocemos, que es la de 4 toneladas, y que hay otras 2 fuerzas que están actuando en el mismo nudo que mantienen en equilibrio esto. Desde ese punto de vista, la única fuerza que conocemos, que es vertical hacia arriba, de 4 toneladas, la única manera en la que puede mantener el equilibrio este nudo es a través y considerando la fuerza vertical, es a través de una componente vertical que solamente la barra AC puede tener y que tiene que ser hacia abajo. AB, como es horizontal, no puede equilibrar esta fuerza. Lo planteo de ese modo porque eso es una indicación que nos está sugiriendo de que la fuerza que está dentro de la barra AC se está desplazando hacia abajo, a la izquierda, porque esa es la dirección, y por lo tanto la dirección de la barra AB tiene que ser hacia aquí, porque la componente horizontal ahora de la barra AC tiende hacia la izquierda. De esta manera podemos simplemente aplicar la ecuación de la sumatoria de fuerzas como está indicada aquí, que es sumatoria de fuerzas igual a 0, que es igual a más 4, que es la fuerza de la reacción que va hacia arriba, menos la componente vertical de la barra AC. La barra AC es esta y tiene 2 componentes, una componente vertical y una componente horizontal, que para el caso de las fuerzas en Y, su componente vertical es igual a AC por seno de 31 grados, es el ángulo que hallamos anteriormente. Todo esto es igual a 0, de ahí podemos despejar el valor de AC y nos queda que AC es igual a 7.76 toneladas. Hacemos lo mismo para las fuerzas en X, solo que en este caso tenemos la componente horizontal de la barra AC, que es esto que está aquí, es el valor de la barra AC que ya hallamos, que es 7.76, pero la componente horizontal es 7.76 por coseno de 31 más la fuerza de la barra AB, que es horizontal. Todo eso es igual a 0, de ahí despejamos el valor de AB y nos queda que AB es igual a 6.65 toneladas. Si trasladamos los valores que acabamos de obtener a nuestra figura, nos queda de la siguiente forma. El valor de la carga AC que obtuvimos aquí es de 7.76 toneladas. Y como se indica aquí, la barra está empujando el nudo A, es decir, esta barra está actuando a compresión, ¿sí? Es decir, el nudo A aquí está sufriendo un empuje de la barra AC. Eso quiere decir que se está aplastando esta barra, y en el caso de la barra AB tiene un valor
de 6.65 toneladas y como indica la figura, ¿sí?, esta barra está jalando hacia la derecha el nudo porque se está estirando, estos dos puntos tienden a abrirse, ¿sí? La barra está sujeto, por lo tanto, a unos esfuerzos de tensión. Vamos a analizar ahora otro nudo de la armadura, pero en este caso el nudo D. Como podemos ver, en el nudo D concurren tres fuerzas, el de la barra CD, la barra DB y la fuerza vertical de 2 toneladas, que he dibujado aquí a través de estos tres vectores. Realmente conocemos nada más el sentido de la fuerza de 2 toneladas, que es hacia abajo, como indica la figura. Sin embargo, aunque desconocemos el sentido de estas dos fuerzas, podemos suponer que corresponde a esto debido a que, como esto es vertical hacia abajo, la única fuerza que puede equilibrarla es la componente vertical de la barra BD, ¿sí? Por eso se está yendo hacia arriba, en este caso entonces tiende hacia la derecha, de tal modo que al tender hacia la derecha, necesariamente la barra CD tiene que ir hacia la izquierda, por eso se está planteando los sentidos de los vectores de esta forma. Ya con estos datos podemos desarrollar las dos ecuaciones de la sumatoria de fuerzas igual a 0 en X y Y, quedando de esta manera. Fuerzas en Y es igual a menos 2 más la componente vertical BD, que es esta, por eso está señalado BD seno de 31, de allá despejamos el valor de BD, que nos queda igual a 3.88 toneladas. En el caso de las fuerzas en X igual a 0, nos queda menos CD, porque está hacia la izquierda, más la componente horizontal de la fuerza de BD que ya obtuvimos, que es 3.88 por coseno de 31. De ahí despejamos el valor de CD, que nos da un valor de 3.32 toneladas. Si trasladamos estos valores que obtuvimos aquí, nos queda que la barra CD, que es esta, tiene una fuerza interna de 3.32 toneladas, pero como indica el vector, esta barra está trabajando a tensión. Y en el caso de la barra BD, que tiene una fuerza interna de 3.88 toneladas, está empujando el nudo, o sea, está sujeta a compresión y nos queda de esta forma. Analicemos ahora el nudo C, que es este. En el nudo C están actuando las barras CB, CA y CD y la fuerza vertical de 10 toneladas como indica esta figura. Ya tenemos identificada el valor de la barra CD en el ejercicio anterior, que es de 3.32 toneladas y está trabajando a tensión, por lo tanto es un vector que tira hacia la derecha. El valor del vector que actúa sobre la barra AC, que es el que tenemos aquí, que tiene un valor de 7.76 toneladas y que es de compresión, por lo tanto actúa de esta forma. La carga vertical de 10 toneladas, que es la señalada aquí, y solo nos falta identificar el valor de la carga que actúa sobre la barra CB, en donde podemos a simple vista darnos cuenta de que tanto la componente horizontal de AC como CD tienden hacia la derecha. Por lo tanto, la barra CB va a tender hacia la izquierda y por lo tanto hacia arriba. Tenemos el valor de los ángulos, que son los valores que ya obtuvimos anteriormente. Con ello desarrollamos la primera ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en X, que nos queda igual a la componente horizontal de la barra AC, que es la que está indicada aquí, 7.76 por coseno de 31 grados, más la fuerza CD, que es horizontal, 3.32, menos la componente horizontal de la barra CB, que es igual a CB por coseno de 31 grados. Esto es igual a 0. De ahí podemos despejar el valor de CB, que nos queda igual a 11.63 toneladas. Evidentemente, es el único valor que nos falta identificar en este sistema de fuerzas. Sin embargo, nada más como comprobación, aquí está desarrollada la sumatoria de fuerzas que nos debe, que si la aplicamos de la misma manera que en la ecuación anterior, nos queda desarrollada de esta forma
y nos da un valor aproximadamente igual al que obtuvimos aquí. Por lo tanto, esto es correcto. Si trasladamos este valor a la armadura, nos queda entonces que la barra CB está actuando dentro de ella una fuerza de 11.63 toneladas y como indica este vector, está trabajando a compresión. Aunque con la resolución del nudo C ya obtuvimos los valores de todas las cargas que actúan en todas las barras de la armadura, a manera de comprobación podemos revisar lo que ocurre en el nudo B, cuya sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0 si los valores que obtuvimos están correctos. Las fuerzas que actúan en B es la reacción de 8 toneladas, que es la que está indicada aquí, y las tres barras AB, CB y DB, como se indica en esta figura, con las direcciones que ya obtuvimos. La barra AB, que está trabajando a tensión, es decir, tira del nudo. La barra CB, que está trabajando a compresión, va hacia el nudo, ¿sí? Y la barra BD, que está trabajando también a compresión, también va hacia el nudo, quedando el sistema de fuerzas de esta forma. Si desarrollamos la sumatoria de fuerzas en X e indicamos los valores de las diferentes componentes de las diferentes fuerzas, podemos darnos cuenta que la sumatoria de fuerzas nos queda aproximadamente igual a 0. Hay que tener en cuenta que los valores que obtenemos aquí de coseno son valores que tienen muchos decimales, por lo tanto se aproxima o tiende a 0 el resultado. En el caso de la sumatoria de fuerzas en Y ocurre lo mismo, ¿sí? Aquí están indicadas las componentes verticales del sistema de fuerzas y eso nos da también igual a 0. De tal forma que los valores que obtuvimos son los correctos. Lo que nos está indicando esto es que esta armadura, bajo la acción de esta carga y con estos apoyos, está trabajando de una manera en la que nos dice que en la parte superior la barra CB se está estirando de esta manera. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos al nudo, para el caso, por ejemplo, de la barra CD, cuando nos referimos al nudo C, la fuerza tira del nudo porque está a tensión, pero cuando nos referimos a la barra, ¿sí?, el nudo tira hacia el otro lado y por eso se estira. Son dos maneras de entender esto. De la misma manera ocurre, con la barra AB, ¿sí?, que tiende a abrirse, ¿sí? Por eso nos está indicando esto, un valor como está señalado aquí, ¿sí? Es decir, esto se estira de esta manera, la barra se estira, ¿sí? Pero si lo vemos desde el punto de vista del nudo, al nudo lo está tirando del otro lado, ¿sí? Es decir, se estira. Esto son dos maneras también de entender el mismo problema, ¿sí? El resto de los componentes, que son estas barras, están trabajando todas a compresión. Esto trabaja a compresión y estas barras trabajan a tensión. La armadura que acabamos de analizar corresponde a algo parecido a esto. Tiene dos apoyos A y B y dos fuerzas aplicadas en la parte superior en los nudos C y D. Como se darán cuenta, se trata de dos triángulos como en la figura y cuando nosotros le aplicamos unas cargas sucede esto. Que si ustedes se fijan, está trabajando como pudimos identificar en el ejercicio anteriormente. Es decir, se trata de tres barras que están trabajando a compresión y la barra inferior y la superior, como indica la misma maqueta, está trabajando a tensión de esta forma. Esta es la armadura calculada con los valores que obtuvimos. Pero, ¿qué pasaría si modificáramos el peralte de las armaduras? ¿Qué pasaría si mantenemos las condiciones de carga y claro de 2 metros con volado de 1, manteniendo los valores de 10 y de 2 toneladas para las cargas puntuales? ¿Qué le pasaría a los valores que obtuvimos
si disminuimos el peralte a 40 centímetros o lo aumentamos a 1 metro? En primera instancia, la geometría modificada implicaría un cambio en los ángulos que componen la armadura. ¿Y el valor de las reacciones? En este caso, el valor para RA y RB permanecen igual. Para ambos casos, RA sigue siendo de 4 toneladas y RB de 8, ya que no modificamos el eje longitudinal de la armadura, que la podemos considerar como una viga, como muestra la figura. Este esquema de viga es el mismo independientemente de la geometría compositiva de la armadura, siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones para las cargas y los apoyos. Ahora, si analizamos estas dos nuevas armaduras para determinar el valor de las cargas de tensión y compresión a las que están sujetas, nos queda como sigue. Como podemos notar, la armadura que tiene un peralte menor, la de 40 centímetros de altura, tiene los valores de carga más altos. Por ejemplo, la carga CB pasa de 11.64 toneladas, valor calculado en la pizarra, a 16.16 toneladas y así las demás. Por el contrario, en el caso de la armadura con un peralte de 1 metro, los valores de las cargas disminuyen. Por ejemplo, la barra CD con valor de 3.32 toneladas en la armadura de 60 centímetros de peralte pasa a 2 toneladas. Es importante mencionar que en todos los casos, el orden de los esfuerzos de tensión y de compresión en las barras se mantienen. ¿Cómo podemos entender esto desde la perspectiva de los diagramas de momentos? Considerando que el diagrama de cortantes y de momentos es el mismo para las tres vigas, nos quedan los siguientes gráficos para ellas. Con unos momentos máximos de 4 toneladas metro para el momento positivo, ubicado en el punto C de la carga de 10 toneladas, y de 2 toneladas metro para el momento negativo, ubicado en el apoyo B. Si analizamos estos momentos máximos en las vigas, tenemos lo siguiente. Para el caso de la armadura de 1 metro de peralte, el momento máximo positivo se encuentra en esta zona. En este lugar tenemos un momento máximo de 4 toneladas metro que está actuando en la armadura de 1 metro. Y si consideramos que el momento lo podemos interpretar como un par de fuerzas de valor F por D, en donde F es la fuerza de cada uno de los vectores paralelos actuando en las barras y D su separación, que en este caso equivale a la altura de la armadura señalada en la imagen con la letra D, entonces podemos inferir a partir del planteamiento de la ecuación M igual a F por D, que el valor de F es igual a 4 toneladas, valor igual a la tensión de la barra AB que averiguamos anteriormente. Por otro lado, si analizamos el nudo C, considerando los valores de las cargas y sus condiciones que obtuvimos anteriormente y aplicamos una sumatoria de fuerzas en X, nos queda que podemos sustituir la ecuación con dos valores iguales y de sentido contrario, que en este caso es más 4 y menos 4, cuya sumatoria es igual a 0, es decir, se trata de dos vectores en equilibrio con valor de 4, similar al valor de F que obtuvimos con la fórmula del par de fuerzas. Si realizamos el mismo procedimiento para el caso del momento negativo, nos queda que F para el momento máximo de 2 toneladas metro es igual a 2 toneladas, igual al valor de la tensión en la barra CD que obtuvimos anteriormente. Y si analizamos el nudo B con las cargas en equilibrio y desarrollamos una sumatoria de fuerzas en X, nos deja ver la posibilidad de dos vectores de igual magnitud, pero de sentido contrario, cuyo valor es de 2 toneladas, similar a las 2 toneladas obtenidas en el despeje inicial. Esta misma revisión la podemos hacer para las otras dos armaduras, la de 60 centímetros de altura y la de 40. Si comparamos los valores obtenidos de esta forma en las tres vigas, los resultados de los pares de fuerzas para los momentos máximos quedan de la siguiente forma. En este gráfico podemos observar que el valor de las fuerzas internas en la armadura es inversamente proporcional al peralte de la misma. A mayor peralte, menor fuerza de tensión o compresión, y a menor peralte, mayores fuerzas. Es decir, para los tres casos, el diagrama de cortantes y de momentos es el mismo. Los valores positivo o negativo quedan igual y dejan ver el mismo comportamiento mecánico de la estructura en cuanto a su aparente elástica, pero con una variación en las cargas que soportan las barras que se modifican por la variación de la altura en la geometría de la armadura. Como se darán cuenta, la resolución del ejercicio es muy sencilla. Se trata nada más de aplicar las ecuaciones de la estática que conocemos a cada una de las partes que componen la armadura. En este caso, de ir analizando cada uno de los nudos y con una simple sumatoria de fuerzas igual a 0 y despejando las incógnitas que aparezcan en cada sistema, obtenemos los valores de las fuerzas que están actuando en cada una de las barras.
En el siguiente ejercicio analizaremos una armadura un poco más compleja para entender un poco más de este tema. Nos vemos en el siguiente ejercicio.